Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más compartiéndote la palabra del Señor hasta tu hogar, con el tema discusión y división a causa del origen de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho que cuando uno no tiene el conocimiento exacto de las cosas, en este caso de Jesucristo, comienzan esos tipos de cuestiones de división, desacuerdos a causa de su origen. Para ti, ¿cuál es el origen del Señor? ¿Cuál es su origen? ¿Es Dios? ¿Es el Mesías que esperaba? ¿O simplemente es uno más de tantos profetas que existieron en aquel tiempo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 7 de San Juan, en el capítulo 7, verso 40 en adelante. Más o menos hasta el verso 53, pero quizás no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Por el tiempo, aunque sí vamos a tocar esas partes importantes. Muchos de los que escucharon decían esto: ¿realmente este hombre es el profeta? Unos afirmaban: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Vamos a subrayar aquí la palabra: la gente estaba dividida por Jesús. Parte importante. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos, les preguntaron: ¿por qué no los han traído? Los guardias contestaron: nunca hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algunos jefes o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos, dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Discriminar es algo que moralmente no es bueno. Y en este caso el dilema era si el Mesías podría venir de Galilea. Decía: no, es imposible. Era pero tan despreciativa ese lugar de Galilea, porque dicen que era lugar de paganos, que tenían que venir de la estirpe, de la raza, de la familia de David. Allí sí iban a creer ellos. Que venía de Belén, también podían creer. Pero aún así, usted se recuerda, ya en otra parte del Evangelio va a decir: y tú, Belén de Éfrata, la ciudad más pequeña, la más insignificante, ¿cómo va a salir de ahí un profeta, mucho menos el Mesías? Es que, hermanos, hay que tener en cuenta que el pensamiento de los fariseos, de los maestros de la ley y los escribas, era tan despreciativo como pudiéramos decir ahora: ¿cómo podrá salir algo bueno de los católicos si los católicos son idólatras? Si los católicos no entienden la Sagrada Escritura porque la malinterpretan. Porque los católicos, lo que dicen de la Escritura es lo que les enseñan los sacerdotes. Se dejan llevar por lo que dicen los sacerdotes y no por lo que dice la Escritura.
¿Cuántas personas, estimados hermanos, hablan de esa manera? ¿Para qué? ¿Con cuál objetivo? El objetivo es claro. El objetivo es que los fariseos, lo que ellos pretendían era como engañar a la gente en su mentalidad, haciéndole ver que ese hombre era un impostor. Escuche lo que dice el verso 40 y 41. Pues. Muchos de los que lo habían escuchado decían, realmente este hombre es un profeta. La gente decía que era un profeta. Por supuesto, desconocían que era el verdadero Mesías, pero al menos tenían una idea de que era un profeta, distinto a los demás profetas que escuchaban ellos todos los días. Unos afirmaban, este es el Mesías, pero otros decían, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? Aquí está, la división que dijimos como el tema, la división por Jesucristo. Y la división, estimados hermanos, sigue hasta ahora en día. Continúa la división, la gente dividida por el mismo Jesucristo. Que el Cristo que predican los católicos no es el verdadero, no es el auténtico. ¿Se dice o no se dice? Claro que se dice. Y que el Cristo que predicamos nosotros es un Cristo muerto, Cristo crucificado. Por eso ustedes ni se imaginan cuántos mensajes me mandan después. Que el mensaje está bonito, pero que quite esto, que lo bote, porque esto no es de Dios. La gente tiene una mentalidad totalmente distinta, equivocada, porque a ellos no le han enseñado que el Cristo que hay que presentarle al pueblo es un Cristo que sufrió en una cruz y recibió muerte de cruz para salvarnos. No entienden y creen que nosotros seguimos adorando, glorificando y exaltando a un palo, a una madera, a un ídolo como imagen. No tienen una claridad en su fe, porque ellos se aprenden de memoria lo que les dicen sus pastores. Y por supuesto que los pastores les están a ellos engañando y ellos le creen fielmente a los pastores. Leamos la escritura, estimados hermanos evangélicos. Yo les invito, mal llamados evangélicos, porque de evangélico no tienen nada. Si el evangelio es para discernirlo, interpretarlo y darlo al pueblo de Dios, al público, pero sin quitarle ni ponerle, que es una de las trampas de Satanás para nuestros hermanos separados, protestantes, no evangélicos. No tienen nada de evangélicos. Cristianos evangélicos. El cristiano va a hablar la autenticidad de la palabra de Dios. No va a querer engañar a sus seguidores, sus fieles, para ponerlos en contra de la Iglesia Católica. Aquí estamos viendo nosotros que estaban en contra unos con otros, con sus credos, con sus ideas, con su fe, con lo que ellos pensaban, pensar, interpretar. Es distinto a decir Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el ungido del Padre. Y aquí nos estamos dando cuenta. Y hay un testimonio que sale en defensa de nuestro Señor. ¿Cuál es? Eso lo encontramos ya en el verso número 50. Responde Nicodemo. Nicodemo, ¿se acuerdan ustedes que era también un maestro? Era un rabino. Pero él, nos cuenta el capítulo 3, siempre de San Juan, que de noche fue a visitar a Jesús, a entrevistarse, a tener un encuentro, una plática, un diálogo. Y este hombre, este rabino, sale convencido que aquel Cristo, Jesús, era el verdadero Mesías. Y por eso le dice, ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Y se enojaron los demás rabinos con él. Le dijeron, ¿también tú eres de Galilea? Estudia la Escritura. Ahí está lo que nos dicen los hermanos separados del católico. Estudien la Biblia, no sean ignorantes. Ustedes solo leen lo que le dicen los curas, nos dicen a nosotros, ¿verdad?
Y ellos dicen que ellos leen, ellos la interpretan, pero la interpretan torcida, equivocada, porque ellos sí le entienden o se la graban de memoria los versículos que les conviene que los pastores mismos les enseñan a ellos. También tú eres de Galilea, estudia las escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Ellos habían mandado apresar a Jesús. Verso 45. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias contestaron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Claro, porque hablaba con una elocuencia. Hablaba, hermano, con una seguridad en sí mismo, porque era Dios, era Mesías. No tutubiaba, no como tutubiaba como yo, ¿verdad? Que me olvidan los versículos, se me olvidan los capítulos, vuelvo a repetirlo, vuelvo a releerlo. Él no. Hoy te puedo preguntar, ¿qué afirmas tú con respecto a Jesucristo? Aquí dice así, este hombre es el profeta, decían algunos. Otros afirmaban, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? Porque la Escritura decía que el Mesías era un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David. Entonces la gente estaba dividida. ¿Estás dividido tú en tu corazón o en tu fe? ¿Quién es Jesucristo en realidad? ¿Es el Cristo? ¿Es el Mesías? ¿El Hijo del Dios vivo, como dijo Pedro? ¿O es un profeta cualquiera? ¿Qué dice usted? Si usted no tiene claro todavía que Jesucristo es el Mesías esperado, el profeta, no es un profeta, porque un profeta solo se queda en profetizar y desaparece. Muy buen profeta fue San Juan Bautista, muy buen profeta Isaías, Elías, etcétera, ¿verdad? Ezequiel, Jeremías, buenos profetas, pero no los puedes comparar con Jesucristo. Y hay religiones o hay sectas, hermanos, que le creen más a esos profetas que fueron utilizados, pero para hablar en bien del Mesías, del Cristo de verdad, y no le creen al Cristo auténtico y verdadero. Qué lastimoso, qué tremendo es ver, apreciar todo eso. La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. ¿Ve? Los que habían mandado los sacerdotes, los fariseos y los maestros de la ley, querían llevarlo preso, pero nadie les puso las manos encima. ¿Por qué? Porque quedaron admirados, atónitos, a cómo Cristo hablaba al pueblo, cómo Jesucristo se expresaba ante la humanidad. Cristo es el Mesías, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No era un profeta común y corriente, era el Mesías, era el Yeshua, era, estimados hermanos, el Kyrios, el mismo. No dudes, no dejes que te hagan dudar, vacilar la mente. Cristo, usted sabe ya el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo, San Lucas en el capítulo 1 y 2 nos va a decir que Jesús era de la estirpe de la familia de David. Por lo tanto, Jesús era el Mesías. Que Jesús nació en Belén de Judea, como lo decía las profecías. Lo que sucede es que acuérdense que Jesús después tuvo que huir a Galilea. Sus papás se los tuvieron que llevar antes que lo mataran Herodes. Acuérdense, por eso que le decimos el Galileo, porque también vivió en Galilea. Por eso dice acá, ¿cómo puede en Galilea ver? En Galilea era despreciado, menospreciado. No valía para aquellas personas. Pero Cristo nació en Belén, de la familia de David. ¿Por medio de quién? Por medio de José. José es el que el que Dios utiliza para unir de familia sanguínea de Cristo a ser el verdadero Dios, el Mesías. Porque David era familiar
o era el estirpe de la familia, de la misma raza de José. Y por eso Dios utiliza a José como padre adoptivo para que eso se cumpliera como Él lo había dispuesto ya. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, volvió a acompañarte después de estar una semana en retiro, en formación, en actualizaciones, para volver con nuevos brillos a llevarte el Evangelio diario a tu hogar. Bendiciones para todos.